Hare Krishna. Bueno, sean todos bienvenidos a esta, la última clase del año que va a dar el Prabhu Harivilasa. Esta clase hoy es del Bhagavad Gita, capítulo 3, el 3.27, y se llama Anartas y vida simple, pensamiento elevado. Bueno, estamos muy contentos que estén hoy acá con nosotros en esta última clase, compartiendo. Recuerden que cualquier duda o consulta que tengan pueden escribir en el chat las preguntas y cuando el Prabhu termine de dar la clase van a ser respondidas. Bueno, vamos a cantar los santonombres para poder introducir un clima a esta clase trascendental. Los invito que si quieren cantar también pueden hacerlo desde sus hogares para poder empezar a conectarse desde estos mantras que nos acompañarán hoy. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Bhalava Girivaradari Jaya Gopi Jana Bhalava Girivaradari Yashodanandana Prasasana Ranjana Sotanandana Prasasana Ranjana Jamuna Tira Banatari Jamuna Tira Banatari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Bhalava Girivaradari Jaya Gopi Jana Bhalava Girivaradari Yashodanandana Prasasana Ranjana Yashodanandana Prasasana Ranjana Jamuna Tira Banatari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Sri
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, bienvenidos a todos, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias. Sí, hoy es la última clase de este año, de este ciclo, así que muy agradecido de su asociación y de este servicio. Entonces, el día de hoy vamos a hablar son varios temas, sobre qué es anartas, una palabra que se usa mucho, así en el lenguaje de los devotos, que es el ahankara, y sobre esta máxima o esta instrucción que nos da Srila Prabhupada de vida simple, pensamiento elevado. Entonces, una introducción. En el Bhagavad Gita nos dice que cuando uno se dedica a satisfacer deseos innecesarios, se vuelve desprovisto de toda inteligencia. Bhagavad Gita 7:20. La palabra artha se deriva de la raíz sánscrita que significa desear. Por lo tanto, la palabra artha significa un objeto deseable, un propósito, una meta, etc. Anartha significa aquello que no es artha. En el camino del bhakti, nuestra meta o artha es prema, amor por Krishna. Para alcanzar una meta también necesitamos los medios. Entonces esos medios se vuelven artha o deseables. Por lo tanto, artha es de dos tipos, la meta y los medios para alcanzar la meta. Todo lo demás es anartha, no deseable. Si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo, entonces no tenemos claro cuál es la diferencia entre artha y anartha. Esta es la situación de la gente en general. En el mundo material manipulan a las personas en busca de ganancias y poder o prestigio. Algunas personas raramente salen de este círculo vicioso y se dedican a la espiritualidad. Pero si esos entusiastas espirituales no están adecuadamente educados acerca de sus metas y los medios para alcanzarlas, nuevamente son explotados por hombres que buscan riquezas y poder bajo la apariencia de líderes espirituales. El espiritualista común no puede ver esto debido a la falta de educación. Todos nacemos con un apego natural al cuerpo físico. Esto es un arreglo de la naturaleza o un resultado de anadi avidya, la ignorancia. Este cuerpo tiene sus necesidades físicas y para satisfacerlas uno necesita riqueza, pero que, aunque si ésta se adquiere, se debe proteger de lo demás. De ahí la necesidad de poder. Así que existe una inclinación natural a acumular riqueza y poder. Estos dos anartas son naturales que se desarrollen en la vida materialista.
Sin embargo, si uno estudia la vida profundamente, se da cuenta de que la mera riqueza y el poder no traen satisfacción. Son necesarios para la supervivencia, pero el propósito de la vida no es simplemente la supervivencia. Todos queremos ser felices, pero se ve que la misma riqueza y el poder que uno necesita para sobrevivir también resultan en sufrimiento, lo cual es una anarta. De hecho, todo lo material, no importa cuán atractivo y necesario sea, es una fuente de sufrimiento si uno no tiene como meta el prema. De este modo, si se tiene el conocimiento adecuado del prema y del proceso para alcanzarlo, se pueden entender los verdaderos anartas. De lo contrario, incluso los llamados artas también son anartas. Por lo tanto, Krishna nos aconseja que nos entreguemos a él. La idea de la entrega es librarnos de este anarta. Pero para nuestra mente, condicionada por lo material, la entrega parece una píldora venenosa. Debido a la vidya, en verdadero arta parece un anarta y los anartas parecen artas. La entrega no es algo nuevo para nosotros, pero no hemos reflexionado sobre ello. Todos estamos entregados a nuestros cuerpos por completo. Hacemos lo posible para complacer a nuestra mente y a nuestros sentidos. La entrega a Krishna no es tan austera como la entrega a nuestro cuerpo y a nuestros sentidos. Sin embargo, como no nos gusta entregarnos a nadie, tenemos problemas para seguir la espiritualidad. Pero si podemos utilizar nuestro intelecto correctamente, podemos evitar todos los anartas. Este es el consejo supremo que Krishna le da a Uddhava en el Srimad Bhagavatam 11:29-22. Este es el intelecto de los inteligentes y la sabiduría de los sabios, que mediante el uso de este cuerpo temporal y mortal me alcance a mí, que soy eterno y verdadero. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces vamos a leer un verso del Bhagavad Gita, capítulo 3, Karma Yoga, texto 27. El verso en sánscrito nos dice: Prakrite kriyamanani gunai karmani sarva shaha ahankara vimutva vimut atma kartaham iti manyate. Traducción: el alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dos personas, una con conciencia de Krishna y la otra con conciencia material, trabajando de modo similar, puede que parezca que trabajan en el mismo plano, pero hay un abismo entre sus respectivas posiciones. La persona con conciencia material está convencida por el ego falso de que es la autora de todo. Ella no sabe que el mecanismo del cuerpo lo produce la naturaleza material, la cual trabaja bajo la supervisión del Señor Supremo. La persona materialista no sabe en absoluto que en fin de cuentas se halla bajo el control de Krishna. La persona con ego falso se jacta de hacer todo independientemente y se atribuye todo el mérito de ello. Ese es el signo de su nesciencia. Ella no sabe que este cuerpo burdo y sutil es creación de la naturaleza material bajo la orden de la Suprema Personalidad de Dios, y como tal sus actividades mentales y corporales deben ocuparse en el servicio de Krishna con conciencia de Krishna. El hombre ignorante olvida que a la Suprema Personalidad de Dios se lo conoce como Rishikesha o el amo de los sentidos del cuerpo material, pues debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos,
se encuentra de hecho confundido por el ego falso que le hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de ISKCON, mi maestro espiritual, Namaon Vishnupadaya, y de los devotos. Entonces, aquí en el verso varias palabras como confundida o confundido, ego falso, autor o autora. Entonces, al final del significado que leímos, nos dice, debido a su prolongado abuso de los sentidos en la complacencia de los mismos, se encuentra de hecho confundido por el ego falso, que lo hace olvidar la relación eterna que tiene con Krishna. Entonces esta es su confusión, esto es su estado condicionado, haber olvidado la relación que tiene con Krishna. Y esto se relaciona con el ego falso. Entonces, Srila Prabhupada en una clase nos explica ego falso. Ahora debemos investigar la existencia del ego, la sustancia material más sutil. Pero, ¿qué es el ego? Soy alma pura, pero con mi inteligencia y mi mente estoy en contacto con la materia y me he identificado con la materia. Eso es ego falso. Soy alma pura, pero me estoy identificando falsamente. Eso se llama ahankara. Ahankara significa el punto donde el alma pura toca la materia. Esa unión se llama ahankara. Ego falso significa identificación falsa. Nuestra vida de nesciencia ha comenzado a partir de esta identificación falsa, pensando que soy esta materia, aunque veo todos los días, a cada momento, que no soy esta materia. El alma existe permanentemente mientras que la materia está cambiando. Esta concepción errónea, esta ilusión, se llama ahankara, ego falso. Y su liberación significa cuando están fuera de este ego falso. ¿Y cuál es ese estado? Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, yo soy espíritu. Ese es el comienzo de la liberación. El simple hecho de comprender Ahankara no significa más que comprender mi falsa identificación. El simple hecho de comprender que yo no soy materia, que soy alma, no es perfección. No solo tienen que darse cuenta de que ustedes no son materia, sino que tienen que ocuparse en el mundo espiritual. Y ese mundo espiritual significa trabajar en conciencia de Krishna. Este mundo espiritual, ese funcionamiento de nuestra vida real, es conciencia de Krishna. El ego falso no es ni materia ni espíritu, sino la unión donde el alma espiritual entra en contacto con la materia y se olvida de sí misma. Así pues, ahí está el comienzo de la pérdida, y hay un punto en el que se olvida. Ese punto de partida se llama ahankara o ego falso. Entonces, muchas veces cuando nos referimos a acciones que tenemos, los devotos, podemos usar frases como, bueno, me caí en mi ego falso, o quedé condicionado por mi ego falso. Pero aquí Srila Prabhupada nos da así conocimiento sobre este ego falso, ¿no? Entonces, cuando nos podamos referir a mi ego falso, voy a entender un poco mejor a qué me estoy refiriendo. En mi autoanálisis, entender realmente sí me caí en mi ego falso y puedo identificar no solo la causa de mi identificación, sino entender que el ego falso es un hecho que se produce cuando, como nos explica Srila Prabhupada, cuando por alma espiritual que soy, en una energía sutil, entro en contacto con una energía burda y ahí se produce la identificación con la materia. Entonces Srila Prabhupada nos dice, este es el punto donde nace el ego falso. Nosotros
prácticamente al ser almas espirituales y entrar en contacto con el cuerpo, quedamos condicionados porque esas dos energías se encuentran. Entonces, el verso que leímos nos dice, el alma espiritual que está confundida por la influencia del ego falso, o sea, se cree el cuerpo. Esta es la identificación que tenemos. Porque entramos en ese cuerpo y nos identificamos, que somos eso. Se cree la autora de actividades que en realidad son ejecutadas por las tres modalidades de la naturaleza material, y esto es súper importante, ¿no? Esto que se cree la autora, hay un verso, Bhagavad Gita 13:30, nos dice, aquel que puede ver que todas las actividades las realiza el cuerpo, el cual está hecho de naturaleza material, y que ve que el ser no hace nada, realmente ve. Otro verso que nos habla sobre este karta, el autor o la autora. El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades ni induce a la gente a actuar, ni crea los frutos de la acción. Todo esto lo efectúan las modalidades de la naturaleza material. Entonces esto es importante cuando Srila Prabhupada nos explica que estamos dentro de una prisión. Somos el alma espiritual que estamos dentro del cuerpo, pero todo lo que sucede es a través de las energías materiales y el cuerpo material. Y el alma está solo observando, la que disfruta y sufre es el cuerpo material. Nosotros nos identificamos como almas espirituales con el sufrimiento, cuando en realidad el sufrimiento se debe a la identificación corporal. Porque si yo recuerdo mi relación eterna con Krishna, si recuerdo que soy un alma espiritual pura, ¿cuál es mi sufrimiento? Mi sufrimiento es el condicionamiento que, como dice Srila Prabhupada, adquirí al entrar en contacto con el mundo material. Los anartas. Anarta es importante porque el ego falso es un anarta. Como leímos, está arta y anarta. Arta es lo que se desea y anarta nos aconseja lo que no desear. Y nosotros, como practicantes o devotos en conciencia de Krishna, arta sería todos los deseos que nos llevan a Krishna. Anarta son los deseos que nos alejan de Krishna. Los diversos anartas del corazón surgen de una identidad y una visión falsas de la vida. El mundo nos arraiga en la concepción egoísta del yo, mí y mío, y el resultado es que desarrollamos lujuria, ira, codicia, envidia, orgullo e ilusión. Estos 6, Srila Prabhupada los llama los 6 enemigos del alma. Son los 6 obstáculos que nos obstruyen en nuestra relación con Krishna. Anarta significa malos hábitos o hábitos no deseados. Así como cuando somos niños, inocentes, no tenemos malos hábitos, pero a medida que crecemos y nos relacionamos con malas compañías, también adquirimos todos esos malos hábitos. Estamos acostumbrados a tantas cosas, cosas sinvergüenzas, que no se desean en absoluto, pero nos hemos acostumbrado a ellas, acostumbrado a cosas artificiales. Por la mala asociación, hemos practicado tantas cosas innecesarias en nuestra vida, cosas innecesarias que cuando son demasiado fuertes se convierten en una vida pecaminosa. Entonces, lo que nace como un mal hábito se desarrolla en una dinámica de un hábito de repetir eso siempre y termina siendo una actividad pecaminosa. Entonces, ¿por qué los devotos seguimos 4 principios? Porque estos 4 principios son los pilares de la vida materialista o los pilares que desarrollan vida pecaminosa. Entonces, cuando se nos pide en conciencia de Krishna que sigamos estos principios, no es para imponernos un castigo,
sino que nos están ayudando, nos están así dirigiendo hacia una vida sana, libre de actividades pecaminosas, libre de desarrollar esos malos hábitos. Aunque si nosotros ya lo tenemos, cuando llegamos en conciencia de Krishna, la idea es gradualmente parar con esos hábitos y desarrollar hábitos nuevos, sanos, que sean de conciencia de Krishna. Aunque si nosotros estamos en el mundo material y estamos condicionados, esto no debe ser un obstáculo para que nosotros desarrollemos hábitos devocionales. Porque no se trata de la magnitud o de la cantidad de cosas que yo haga. Lo importante es mi estado de conciencia. Si yo entiendo que estoy condicionado en el mundo material, pero intento trabajar desde ser un alma espiritual y en conciencia de Krishna, lo mucho y lo poco que puedo hacer es perfecto, porque no puede ser diferente de eso. Tengo que ser consciente que esas son mis posibilidades en ese momento, pero esas posibilidades tienen que ser cultivadas si quiero desarrollar conciencia de Krishna. No puedo esperar que por circunstancias externas se presente la situación perfecta para yo arrancar a hacer actividades devocionales. Eso no va a suceder nunca, estamos dentro del mundo material. El mundo material no está hecho para que nosotros desarrollemos conciencia de Krishna. Entonces, estamos así depositando la esperanza en algo que no va a pasar. Nosotros tenemos que crear la situación. No podemos esperar que venga desde afuera. El trabajo de conciencia de Krishna es interno. Uno va a trabajar sobre estos puntos, anartas, donde surgen en el corazón. Entonces estamos trabajando en algo interno, no en aspectos externos. La palabra anarta en el contexto del avance en la vida espiritual, los anartas son aquellas cosas que nos obstruyen. Debido a la energía ilusoria de Maya, los anartas pueden dar una apariencia falsa al principio. En ese sentido, parecen rentables, pero en el fondo tienen el efecto contrario. Cuando nuestros anartas se exponen en el servicio a Krishna, esos mismos anartas se convierten en la causa principal de toda la buena suerte para nosotros. Todos esos anartas se convierten en la causa de la completa entrega a Krishna. Así que no te preocupes por tus anartas pasados. Los anartas presentes pueden ser dominados por escuchar y cantar el Mahamantra Hare Krishna. Anarta significa literalmente aquellas cosas que son innecesarias. En este caso, se refiere a cosas que son innecesarias en nuestro desarrollo devocional. A veces también se dice que los anartas tienen intereses separados de Krishna. Entonces, cuando yo estoy practicando conciencia de Krishna y soy un alma condicionada, estoy trabajando mis anartas. Esto es Cheto Darpana Marshanam, limpiar las impurezas de mi corazón. ¿Pero qué son esas impurezas? Esas son los anartas. Entonces, no me tengo que sentir mal por los anartas que tengo. Cierto que todos en conciencia de Krishna tenemos el deseo de querer mejorar y ser mejores devotos y practicar un servicio devocional puro y estático y alegre, pero tenemos que atravesar la etapa de anarta nivriti, la etapa de la purificación de los anartas. Entonces, aquí nos dice algo muy interesante Srila Prabhupada. Esos mismos anartas aplicados a conciencia de Krishna son la buena suerte porque por estar aplicados al servicio devocional harán que nos purifiquemos. Pero si yo lo aplico al mundo material, no purifico ese anarta. Al contrario, lo aumento. Porque ¿qué objeto o qué situación del mundo material me proporciona la purificación de mi anarta? La confusión.
estamos creando innecesariamente una confusión separatista. El alma espiritual es originalmente parte integral de Krishna. Ella debe desarrollar su conciencia de Krishna e ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Esa es su verdadera ocupación. Pero debido a esta anarta, la designación creada, uno está sufriendo. Ese es el comienzo del Bhagavad Gita. Arjuna dice, Krishna le dice, Arjuna, tú no eres el cuerpo. Bhagavad Gita 2.13. Aceptar este cuerpo y todo lo que está en relación con el cuerpo se llama aham mameti, yo y mío. Esto es anarta. Anarta significa sin sentido. Arta significa con sentido. Anarta significa que estamos experimentando innecesariamente este cambio de cuerpo. Anarta. Este es un anarta muy importante. Pensar que nosotros somos, cuando tenemos este concepto corporal de la vida, somos temporales y que continuamente vamos a cambiar de cuerpo. Esto es una anarta porque nosotros somos almas espirituales, eternas, que nunca vamos a dejar de existir. Entonces, en algún momento, en alguna clase, hemos hablado este miedo de la muerte o este miedo de la no existencia. No tiene fundamento. El fundamento es nuestra ignorancia. Eso es el único fundamento de nosotros crear esta situación mental. Porque cuando nos así dedicamos a las yastras o a escuchar a Srila Prabhupada o a algún devoto, nos está explicando que somos eternos. Entonces, ¿por qué tenemos ese pensamiento de la no existencia? Entonces, eso es debido a que no tenemos así conocimiento de lo que es conciencia de Krishna. Refugiarnos en Krishna. Si no tenemos otro refugio que Krishna, entonces cuando estemos en apuros podremos recordarlo fácilmente. Sin embargo, alguien que tiene un estilo de vida muy cómodo, que es demasiado ambicioso en cuanto a servirse a sí mismo, depende de la naturaleza material. Esa comodidad se convierte en un impedimento para su avance tal como una jaula de oro de la que es muy difícil de escapar. Dependen del ciclo de su karma, bueno o malo. Eso es anarta, es decir, no es necesario. Queremos estar en una posición que nos permita recordar a Krishna en todo momento. Esa mentalidad conduce a una vida de renuncia. Esos deseos, kama, krodha, lobha, lujuria, ira, codicia, son extraños, no son residentes legítimos del corazón ni de la mente. Entonces, en un punto hemos leído que estos 6 enemigos del alma, ¿no?, entran en contacto con nosotros cuando nosotros entramos en el cuerpo material y nos identificamos con este concepto. Pero acá Srila Prabhupada nos dice, esos son seres extraños, no pertenecen ni a su corazón ni a su mente. Recordemos que nosotros como almas espirituales somos puros y nuestra mente es espiritual, una mente dedicada a Krishna. Cuando nosotros entramos en contacto con el mundo material se convierte en mente material, dedicada a la complacencia de los sentidos. ¿Por qué? Hay una mente espiritual. Krishna es una mente espiritual. Y nosotros, por ser partes integrales de Krishna, originalmente somos también con una mente espiritual. Entonces, el trabajo que estamos haciendo en conciencia de Krishna, como dijimos, es sobre nuestro corazón, sobre estos 6 enemigos que son los obstáculos de que nosotros entendamos y actuemos como almas espirituales. Porque estos 6 enemigos lo único que hacen nos arrastran pensamientos, acciones, palabras, nos arrastran y nos absorben toda la energía para que nosotros podamos complacer a ellos, a los sentidos. Nuestros acharyas han afirmado con certeza que esos anartas no pueden sobrevivir en un entorno consciente de Krishna. En la actualidad hemos acumulado malos hábitos y muchas actividades pecaminosas. No podemos determinar cómo hemos llegado a este mundo y a esta posición en la que nos encontramos actualmente, pero podemos entender dónde estamos observándonos a nosotros mismos
y comprendiendo nuestras limitaciones. No debemos tener miedo de hacer introspección en cualquier momento y ser muy honestos acerca de nuestra propia posición. Nuestra propia posición nos ayudará a entregarnos a Krishna. Sin la ayuda de Gauranga Mahaprabhu, el Yuga Avatara, no tenemos ninguna posibilidad. Entonces, mi maestro espiritual, Purushatraya Swami, así nos instruye. No es importante mirar el pasado. No hay que gastar energía y tiempo en eso. Uno debe mirar desde hoy en adelante cuáles son sus posibilidades. Porque el pasado no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cuál es el propósito del pasado? Entonces, Maharaj en esa instrucción nos está diciendo que focalicemos en hoy. Y como nos dice aquí Srila Prabhupada, no importa la posición que ocupemos y cuánto estamos condicionados. Eso no debe ser un impedimento para nuestra práctica. Al contrario, siendo sinceros, nosotros podemos trabajar a partir de ahí. Todos estamos trabajando a partir de ese punto. Quien más, quien menos. Todos estamos trabajando a partir de una posición condicionada. Y esto es muy importante. Cuando llegamos a conciencia de Krishna nos enseña misericordia sin causa. Esto significa que no estábamos aptos para llegar a conciencia de Krishna, porque éramos almas condicionadas. Sin embargo, por misericordia sin causa de Krishna, se nos da esta posibilidad. Ahora, mi maestro espiritual explica que también hay misericordia con causa. Misericordia con causa significa, por mi actitud sincera de querer practicar conciencia de Krishna, por mi esfuerzo, también Krishna me da misericordia. Entonces uno debe hacer sus méritos, puña, debe acumular actividades piadosas. Hemos leído en el Bhagavatam, estas almas dedicadas a tantas vidas de actividades piadosas han alcanzado tal punto. Estas actividades piadosas son actividades en conciencia de Krishna. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna se trata de que, como nosotros entramos en esta vida, salgamos un poco mejor. Solo es una preparación para la próxima vida. No debemos así autoexigirnos demasiado, así logros que no podamos alcanzar, porque eso hace que nos frustremos en el proceso de conciencia de Krishna. Solamente pequeños logros, es un montón para un alma condicionada de Kali Yuga. Son pasos gigantes que estamos haciendo, queriendo así tener una vida espiritual. Entonces, así, como dije en una otra clase, un vasito de paciencia cada mañana, así, hacer el proceso, ¿no? Libertad. Mientras tratemos de servir a este cuerpo, no podremos tener verdadera libertad. La verdadera libertad significa servir a Sri Krishna y a sus devotos. Al estar atados por las cadenas del karma, nuestra naturaleza es actuar y reaccionar. Esta es una experiencia muy limitada. La educación materialista aumenta el concepto corporal de la vida. Por eso Srila Prabhupada recomendó que los niños reciban una educación centrada en Krishna. Srila Prabhupada quería practicantes serios que comprendieran el valor de este proceso. En mi caso llegué un poquito más tarde, no tan niño. Entonces, uno debe considerar que en el momento que está llegando a conciencia de Krishna, está teniendo una posibilidad tan maravillosa de poder, si es un buscador así, de comprender lo que le está pasando, está teniendo posibilidad de responder a preguntas existenciales. Y eso no es poco. Eso es muchísimo, porque esas preguntas son la causa de nuestro sufrimiento. Porque, como dijimos, debido a nuestra nesciencia, nuestra ignorancia, estamos sufriendo. Entonces, el conocimiento es lo que va a hacer que paremos de sufrir. Como dije una vez, si va a sufrir, sufra bien.
no sufra por sufrir, no se cree sufrimientos innecesarios. Si usted tiene un argumento o tiene conocimiento de conciencia Krishna que le van a decir va a sufrir por esto, bueno, sufra bien, con conocimiento. Pero en un montón de aspectos, como somos ignorantes, nos estamos cargando de sufrimiento innecesario. Entonces, conciencia de Krishna es un regalo maravilloso que nos está pasando. Así, la posibilidad a nosotros de, como dijo aquí en un momento Srila Prabhupada, sentarnos en un momentito de reflexión, de introspección, parar con nuestra mente así agitada del mundo material y sí, volcarnos en un libro, en una lectura trascendental, cualquier verso, sí, con los significados de Srila Prabhupada siempre va a traer un conocimiento, alguna situación que estamos viviendo, que nos tiene en lamentación. Entonces no se necesita mucho, a veces son solo 5 minutos. Leer un verso, sí, hacer alguna actividad devocional. Lo que es difícil es hacer ese quiebre de salir de esa mente material y engancharla en lo espiritual. Ese es nuestro desafío, ¿no? Como paro de hacer eso que estoy haciendo y ahora me dedico, aunque sea un ratito, a intentar ser alma espiritual. Y nos damos cuenta que esos 5 minutos tienen un valor impresionante en cuanto a todo el tiempo que le dedicamos al mundo material, que no nos trae respuesta de nada. Solamente actuamos por impulsos y actuamos por hábito y actuamos por cosas, pero no nos está cultivando en cuanto a nuestro sufrimiento. Esto es muy importante porque antes de conocer a los devotos, muchos de nosotros pueden haber buscado posibilidades en otros caminos espirituales o procesos religiosos, pero no nos dan lo que nos da conciencia de Krishna, porque conciencia de Krishna nos da la principal instrucción: usted es un alma espiritual. Esa es la primera instrucción. Y eso es la semilla, es el nacimiento de parar con nuestro sufrir, porque nuestro sufrir se debe a que hemos olvidado que somos un alma espiritual. Aplicar el proceso. Los actos de Bhakti nos ayudan a realinear nuestra visión y a darnos cuenta de nuestra verdadera identidad como sirvientes. Al asociarnos con devotos sinceros que están buscando o han logrado la autorrealización, obtenemos fuerza e inspiración. Al meditar en las buenas cualidades de otros devotos y apreciarlas, uno comienza a desarrollar esas mismas cualidades. Cuando cantamos los nombres de Krishna, nosotros recordamos el anhelado objetivo de la vida. Por favor, Señor, ocúpeme en su servicio. El canto limpia las capas de ilusión del espejo del corazón y nos permite percibir nuevamente el ser real. Junto con estas prácticas espirituales también nos dedicamos al servicio práctico, hacer un sacrificio de tiempo y energía para abrazar activamente la identidad de un sirviente y hacer algo tangible por Krishna. También nos ayuda a despertar a esa realidad. Un sirviente sirve, es así de simple. Entonces nos dice que esta práctica, estas actividades, estos actos de conciencia de Krishna hacen que recordemos lo que en un momento olvidamos por nuestro ego falso. Cuando entramos en contacto con la materia, en un punto olvidamos. Y hoy estamos recordando. Entonces, es un paso gigante en cuanto a nuestra existencia como almas espirituales que somos. O sea, hemos llegado a la solución de nuestros problemas. Mi maestro espiritual nos explica, si ustedes son buscadores, ya no hay nada más que buscar. Ya llegaron a donde tenían que llegar. Se terminó la búsqueda. Ahora hay que caminar, hay que hacer el proceso. Pero es como
tenemos la solución del problema y nos seguimos preguntando por qué sufrimos, por qué nos pasa lo que nos pasa, pero ya tenemos las respuestas. Nos pasa o nos falta el proceso, el tiempo de pasar esa idea teórica a la práctica, bajarla de lo que es la mente al corazón. El conocimiento y la instrucción que nos dan, primero tiene que pasar por un filtro que es la mente. Me gusta, no me gusta. Después tiene que pasar por el filtro de la inteligencia. Voy a ver si es favorable o no es favorable. Finalmente, para que llegue al corazón y el corazón diga, bueno, está bien, lo acepto, lo hago o no lo hago. Entonces, personalmente, al ser un devoto todavía joven, estoy en el proceso que todo es muy teórico. Me falta la realización en mi corazón. Pero intento trabajar con el conocimiento que me da conciencia de Krishna. Intento, esto me pasa porque Prabhupada dice, o en tal libro Maharaj dice, o los devotos escuché que me dijeron que siempre trato de tener presente el conocimiento, pero ese conocimiento debe cultivarse. Debo dedicar mi tiempo a cultivar el conocimiento. Mapea tu situación. Nuestras valiosas horas suelen consumirse en cuestiones urgentes y exigencias diarias. Aunque algunas cosas requieren atención inmediata, tenemos una tendencia crónica a promover innecesariamente tareas en nuestra lista de tareas pendientes, que pueden ser urgentes, pero en realidad no muy importantes. Así terminamos descuidando aquello que no nos apremia frenéticamente, pero que es la clave para el futuro brillante que tenemos por delante. Tiempo dedicado a reflexionar, cuestionar y planificar. Necesitamos liberar tiempo tangible y espacio mental para explorar nuestra historia interior y la condición de nuestros corazones. A medida que avanzamos por el camino de la devoción, debemos ser conscientes de lo que bloquea nuestro progreso, sin hacer el esfuerzo de crecer, aprender, explorar y desafiar nuestras formas actuales de funcionamiento. ¿Cómo podemos alcanzar verdaderamente nuestro potencial? Sinceramente, uno puede pensar, ¿estoy dando lo máximo? ¿Estoy realmente poniendo todo mi esfuerzo en lograr para que mi progreso sea importante en conciencia de Krishna? Entonces, a veces cuando nos cuestionamos de nuestro avance, debemos ser sinceros en cuánto estamos dedicando nosotros para que ese avance sea posible. Aquí nos dice hacernos espacio, encontrar ese momento, encontrar esa situación, como dije en un momento, apagar el chip de la mente material y entrar en la frecuencia espiritual. Para ustedes que viven ahí afuera es mucho más difícil porque ustedes viven todo el tiempo rodeado de energía material. Aquí los que vivimos en el templo tenemos la posibilidad de circunstancias más favorables. Pero ese es su desafío. Ese es lo que ustedes necesitan trabajar. Cada uno de nosotros está en la situación perfecta porque es un plan divino de Krishna. Entonces, tengo que trabajar desde mi posición, desde mi situación. La Prabhupada nos enseña, no puedo esperar, como decía antes, que se dé la situación perfecta para practicar, porque no existe, ni siquiera existe viviendo dentro de un templo la situación perfecta. Porque uno tiene que estar solito con su mente y sus anartas y sus cosas, por más que esté la deidad, esté Shila Prabhupada y esté quien esté. Eso va más allá de las circunstancias exteriores. Si yo no trabajo internamente, eso exterior, inclusive viviendo dentro de un templo, en un momento se puede volver un rechazo hacia la vida espiritual, porque es tan intensa la vida dentro del mundo, del templo, que produce que me quiera salir del templo, porque no lo puedo sostener esa práctica.
no la puedo sostener por mi mente, por lo emocional, por lo que me está pasando. Entonces, no existe así la situación perfecta. El devoto debe construir estos hábitos para tener una situación en conciencia de Krishna. El proceso de comprensión de los anartas comienza con nuestra propia reflexión e introspección. Al observarnos a nosotros mismos podemos determinar rápidamente dónde necesitamos mejorar y orar a Krishna para que la inspiración nos resalte qué refinamientos del carácter necesitan nuestra atención. Debemos orar a Krishna, debemos dedicarle oraciones. Señor, por favor, deme inteligencia, deme buen discernimiento para yo poder entender la situación en la que estoy viviendo, qué decisiones debo tomar. Solamente dependo de usted. En un momento nos dijo, si usted tiene a Krishna como su único refugio, es fácil. Pero si usted intenta refugiarse en otras cosas que no son Krishna, solo va a sufrir. Pero nos cuesta entender este aspecto de que Krishna es el ser supremo y divino. Dudamos de Krishna. Dudamos de que Él realmente pueda ayudarnos. Entonces, hoy hablábamos con unos devotos, ¿no? Hay como diferentes escalones en el proceso y empieza con Shraddha, Sadhusanga, Vajanakriya, Nartanivriti. No, bueno, yo Shraddha ya está, fe, yo ya desarrollé fe. Y Krishna lo pone en una situación como para decir, ¿usted está seguro que ya tiene fe? Si usted tendría tanta fe, ¿por qué no se entrega? No, es que yo... Bueno, entonces volvamos unos pasitos para atrás. Empecemos. ¿Tengo fe en Krishna? Realmente que Él es el Ser Supremo, Él es Paramatma, que me está guiando desde dentro del corazón y desde afuera me pone el Maestro Espiritual. ¿Estoy creyendo en esto? ¿Estoy de verdad creyendo? ¿O solamente todavía está en el plano mental y no bajó al corazón? Personalmente, todavía estoy en el proceso de intentar desarrollar la fe. Sí, Srila Prabhupada nos dice, tiene un poquito de fe para empezar el proceso porque si no, no lo empezaría. Pero no puedo dar por hecho que ya esa cualidad la adquirí. No, porque debemos considerar que a veces nos llamamos devotos y deberíamos llamarnos aspirantes a devotos. Devotos son devotos, ¿no? Es una palabra mayor. Pero nosotros somos practicantes, somos bien querientes de Krishna. Entonces, por momentos nos podemos sentir devotos porque es el sentimiento que tenemos. Queremos hacer cosas para Krishna y para sus practicantes, pero todavía no desarrollamos las cualidades necesarias para ser ese devoto. Conclusión. Los anartas con efecto negativo a veces son sutilmente difíciles de detectar. Cuando abundan las distracciones, no se encuentra el enfoque adecuado en la práctica del Bhakti Yoga o conciencia de Krishna. Cuando vivimos solamente en una vida con tendencias materialistas, estamos en una dirección equivocada. Pero al actuar y vivir en la relación con Krishna, sé que ese es mi mejor interés o artha. De modo que cuando a él, a Krishna, siempre esté conectado, el camino que transito es el de la perfección del alma hacia la autorrealización. Entonces, como dijimos, Srila Prabhupada nos da esta máxima de vida simple, pensamiento elevado. Esto se refiere a todas estas cosas que Srila Prabhupada llama innecesarias. Srila Prabhupada nos dice en muchos pasajes que vivamos con lo necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Bien. Ahora, cada uno de nosotros puede entender que
lo necesario para esto es diferente de otro ser. Algunos seres necesitan menos cosas que otros. Y algunos seres necesitan algunas cosas que otros seres no. Y esto nos cuesta mucho comprender porque pensamos que tenemos que renunciar a todo y ser súper austeros. Pero vivimos en una Kali Yuga. Somos almas condicionadas de esta era, donde es muy difícil practicar vida espiritual y a la vez seguir los 4 principios y a la vez ser súper austero y a la vez cantar las 16 rondas y a veces es mucho para todos, todo eso para nosotros. Pero como no podemos desapegarnos de estas cosas materiales, de estas cosas que al final y al cabo son innecesarias, pero en este momento tenemos un apego y no podemos desapegarnos, el gran secreto para nosotros es convertirlas en cosas para Krishna. No tenemos que renunciar a eso. Pero sí puedo decir, esto que yo tengo, esta casita, este autito, lo que yo tenga, aplicarlo al servicio de Krishna. Entonces, eso es la gran misericordia que nos está explicando Srila Prabhupada en esta Kali Yuga. Primero, nos da el Mahamantra Hare Krishna. Si no puedo seguir otras actividades devocionales, siempre debo cantar. Siempre. Porque si no canto, no tengo esa conexión con Krishna. No puedo en pleno invierno arrancar el auto así a cero y salir con el motor en quinta. Lo rompo. Nosotros no podemos no hacer nada en todo el día y después intentar conectar así de la nada con Krishna. Si nosotros no intentamos a lo largo del día buscar esa pequeña conexión que nos da el Mahamantra Hare Krishna, es muy difícil. Entonces, si no puedo cantar, escucharlo. Siempre debo aplicar alguno de los sentidos en el servicio devocional. Entonces, de fondo, que esté Srila Prabhupada cantando el Mahamantra, algún devoto que nos inspira en algún Vayam, en algún Kirtan que nos guste. Particularmente nosotros acá, cuando estamos haciendo el servicio de bañar las deidades y cambiar las deidades, siempre está en el fondo un Kirtan, Srila Prabhupada o algún devoto, porque no podemos entender estar haciendo un servicio sin que esté principalmente Srila Prabhupada, el devoto puro, cantando. Porque si nosotros no ponemos ese mantra y estamos haciendo el servicio, muchas veces nos caemos en la mente, porque no tenemos en qué ocupar esa mente. Pero si las manos están ocupadas en hacer un servicio, los ojos también, los oídos no están ocupados, pero si ponemos el mantra, el oído también queda atraído. Entonces, en una sola actividad tratamos de ocupar los sentidos, varios de los sentidos a la vez. Como nos dice Srila Prabhupada, el cantar es ocupar la lengua, ocupar el oído. Entonces, si no podemos estar cantando en ese momento, ponemos un mantra, ponemos a Srila Prabhupada, ponemos a algún devoto. Tiene que estar siempre de fondo, en mi casa, en mi actividad. Si no lo puedo poner porque estoy trabajando, lo debo tener en mi mente. Debe estar siempre en mi mente. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si quieren aportar algo, si quieren preguntar algo, son todos bienvenidos. Hare Krishna. En el chat, Brian había puesto, ¿podría dar ejemplos, Prabhu, de purificación de anartas? Haribol Prabhu. Bueno, un ejemplo puedo dar algo personal para hablar de algo más, digamos, con argumentos, para no referirme a otra persona. Tenía una tendencia muy grande a no aceptar instrucciones o autoridad.
Siempre contestar y responder y tener la última palabra y querer tener la razón. Me doy cuenta que en este momento de mi práctica estoy asumiendo una actividad sumisa. No contestar, dejar que el otro gane. Entonces esa es una purificación de mi anarta, que si no hubiese estado en conciencia de Krishna no hubiese sido posible. Porque en el actuar en el mundo material, ¿qué persona hubiese considerado que porque uno es amable y gentil es bueno? No, lo toman por tonto, lo pasan por arriba. Entonces, haber nacido en una sociedad como la de Argentina, no creo que hubiese cultivado ser sumiso. Al contrario, impóngase, ¿no? Entonces, puedo ver que con el paso del tiempo, en las situaciones que voy viviendo, digo, pero un tiempito atrás esto yo no lo hubiese hecho. No era posible en mí. Entonces, esto es una purificación de mi anarta. Como yo lo entiendo, Prabhu, purificación de mi anarta o de mis anartas es cuando se presente la misma situación, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo voy a actuar? ¿Todavía condicionado? Seguramente sí, pero ¿en qué grado está mi condicionamiento? ¿Está tan profundo como era antes o pude ir resolviéndolo? No lo eliminé, obvio que no, está ahí. Con el paso del tiempo se presentarán nuevas situaciones que Krishna me dirá, bueno, a ver, vamos a ver ese aspecto de Harivilasa, cómo está. Pero sí uno se da cuenta que va mejorando en algunos aspectos. Esto es lo que Conciencia de Krishna nos dice, que uno tiene una percepción directa de la práctica. Podemos verlo en nosotros mismos, la práctica que estamos haciendo, el proceso que estamos haciendo que funciona. Entonces, cuando nosotros observamos, en un punto Srila Prabhupada nos dice, cuando observamos devotos más avanzados, debemos preguntarnos, ¿qué habrán hecho esos devotos para haber alcanzado ese estado? ¿Cómo han purificado sus anartas? Han pasado por el proceso. Pero, sinceramente, Prabhu, uno debe ser constante en su práctica. Y como dije antes, esto no se refiere a cuánto tiempo. No debo juzgar si soy bueno o mal practicante de conciencia de Krishna por el tiempo que le dedico. Porque vivo situaciones del mundo material que a veces no me permiten dedicarle todo el tiempo que tal vez quisiera. Pero cuando yo tengo un tiempito o me busco ese tiempito, hago que exista ese tiempo para practicar, Krishna lo que está mirando es nuestra actitud. Si nuestra actitud es querer practicar o no. Jai Prabhu. Gracias, Prabhu. Muchas gracias. Bueno, yo les quería comentar algo. Siempre fui una buscadora, siempre estuve buscando, no sabía qué, pero siempre estuve buscando. Desde chica, muy chica, empecé a visitar diferentes movimientos religiosos y después cuando ya era un poco más grande quería anotarme en la Facultad de Psicología y después me anoté en diferentes cursos, ¿no? Como para lograr autoconocimiento. Cuando empiezo a conocer el movimiento para la conciencia de Krishna, me di cuenta que lo que estaba buscando era Dios. Estaba buscando la conexión con Krishna, desarrollar amor puro. Y una frase que usted dijo, Prabhu, esto de que estando en servicio, estando en conciencia de Krishna, nos hace recordar lo que una vez olvidamos y que llegamos a la solución de nuestro problema, que ya se terminó la búsqueda y que ahora caminar, me parece poder resumir
en esta pequeña frase, estas pocas palabras, una vida de búsqueda. Así que bueno, le quiero agradecer. Haribol, madre. Esto es una enseñanza que nos da nuestro maestro espiritual, Guruya Swami Maharaj. Sinceramente, cuando yo la escuché por primera vez de él, me ayudó mucho en mi estado de ansiedad. Porque se me estaba pasando el tiempo y como buscador que era, no encontraba sentido a mi vida. Estaba así rebotando como una pelotita de acá para allá y no sabía qué hacer. Porque uno tenía la sensación de que no terminaba de encajar en ese mundo material, o por lo menos en lo que le ofrecía el mundo material. Entonces, cuando yo escucho esto de él, de que él nos dice, la búsqueda se terminó, para mí fue como un alivio a mi corazón muy grande, porque por lo menos me hizo pensar, bueno, en esta vida llegué a donde tengo que llegar. Tengo lo que es lo que tengo que hacer en esta vida, ¿no? Cuando muchas veces los devotos nos preguntamos cuál es su dharma, cuál es su deber en esta vida, cuál es su propósito. Entonces esto le empezó a dar sentido a mi propósito es estar acá. Y segundo, tenía una necesidad muy grande de sentido de pertenencia. Estaba muy suelto en el mundo ahí, muy abandonado, digamos. Y llegar a la familia de conciencia de Krishna para mí fue un refugio impresionante. Gracias, Prabhu. Bueno, queridos devotos, muchas gracias ahí por la charla. Pido permiso ahí para retirarme. Un gusto verlos acá online. Néctar, abrazo al corazón a todos. Saludos. Haribol. Igual. Algo que también me sirvió muchísimo esto de trabajar internamente y que no existe ninguna situación perfecta, ¿no? A veces se está buscando, bueno, a ver, si yo trabajo menos horas, voy a encontrar el momento para poder hacer servicio, pero tengo que trabajar menos horas. O no sé, siempre como que estamos buscando, digo estamos porque me ha pasado, de decir inclusive, bueno, si no viviera más en la ciudad y viviera en un lugar con más naturaleza, tendría la ubicación ideal para poder hacer servicio. Y en realidad, donde uno esté, con el tiempo que tenga, el hecho de poder entregarse a Krishna basta y sobra, ¿no? No estar buscando siempre el lugar, la situación, porque en realidad no existe el lugar o la situación perfecta. Haribol, madre. Esto es como, no, bueno, si le corto esta pata a la mesa, creo que se va a sostener igual. No, pensando que voy a sacar algo, es como dentro de mis posibilidades, porque esto se refiere mucho a que nosotros pensamos que nosotros controlando las situaciones vamos a tener los resultados. Esto es
a pesar de la situación en la que yo vivo, practico. El resto, si yo voy a tener más tiempo, menos tiempo, son arreglos de Krishna. Es Krishna quien controla. Pero si yo pienso, no, bueno, voy a renunciar a más horas a tantas horas de trabajo, pero por otro lado se va a resentir otro punto que dice, pero estamos perdiendo un poquito de plata por acá. Y esta plata me era necesaria para tantas otras cosas, o etcétera. Siempre, ¿no? Como nos dice Srila Prabhupada, los materialistas están buscando continuamente soluciones a un problema material que nunca va a existir. Siempre están creando nuevos problemas. Y eso somos nosotros también. Pensamos que ajustando las cosas del mundo material vamos a resolver las cosas para practicar vida espiritual. No es posible. Esto es un estado de conciencia. Nosotros, a partir de que queramos hacer más cosas devocionales, Krishna nos va a hacer el arreglo y van a venir menos actividades materiales. Pero nosotros también debemos ser sinceros a que si quiero eso. ¿Por qué? Va a venir eso, va a venir más oportunidades de servicio devocional. Y eso significa, ¿estoy pronto para desapegarme del mundo material? Porque, como dije en un momento, cantamos el Mahamantra Hare Krishna y le pedimos a Krishna servicio, pero si le canto y me da servicio y después se lo rechazo, ¿para qué se lo pido? Debemos ser conscientes entonces, ¿no? Si, bueno, quiero tiempo, si tuviera, bueno, estoy cantando y Krishna me está escuchando, usted quiere entonces, bueno, voy a hacer los arreglos para que usted tenga, y después llega un punto, no, bueno, pero no, la verdad que no. Entonces, ¿por qué pide algo que después no va a seguir? ¿No? Entonces, primero ser un poquito más sincero. Bueno, yo le puedo dedicar tanto tiempo a conciencia de Krishna porque es más importante la calidad que la cantidad. Si yo le dedico el tiempo que le dedico, pero se lo dedico amorosamente a Krishna, que en vez yo le dedico más tiempo y lo hago mecánico, como un hábito. Bueno, es que lo tengo que hacer, porque me comprometí a hacer este servicio y lo tengo que hacer para sostener, para mantenerlo. ¿Cuál es mejor de los dos? ¿Cuál me va a dejar un sabor más agradable? ¿Aquel que hice por un ratito y lo hizo amorosamente? ¿O aquel que estoy haciendo mecánicamente? Yo, sinceramente, recomendaría poco y bueno, con calidad para nosotros y para Krishna, para que si hoy estoy haciendo 10 minutos y ese hábito que tengo de esos 10 minutos me está dando un buen gusto, mañana querer hacer 15 minutos. Pero si yo estoy haciendo media hora y no me está dejando nada, voy a querer hacer 20 y después 10 y después no sé si lo voy a querer hacer porque no estoy probando gusto. Entonces, está bueno hacer servicio devocional, pero no debemos practicar como algo mecánico, como forzarnos, ¿no? Así nos enseña Conciencia Krishna, ¿no? Que es forzarnos a algo mecánico, ¿no? Sino que sea natural, como cualquier relación que tenemos en el mundo material. Si me obligo a tener una relación, bueno, me pongo todos los martes ir a ver a esta persona o llamarla. Hay veces que ese martes no voy a tener ganas. Pero si yo dejo que sea natural, agarro y, ay, hola, ¿qué tal? Porque tenía ganas de escucharte. ¿No va a ser diferente? No quiero decir que esperemos el momento que sintamos la inspiración por Krishna y el resto no hacer nada. Pero cuando nosotros salgamos de esa plataforma de hacer actividades del mundo material y la queramos trasladar a Krishna, esa energía, esa actividad, tiene que ser con amor. Ese es el principal ingrediente que tiene que tener. Porque eso nos va a hacer que nosotros cultivemos el proceso de manera sana, favorable. Si no, el resto
caemos siempre en la frase que muchos practicantes, el proceso es muy duro, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Srila Prabhupada nos explica simple para quien lo quiere simple, complicado para quien lo quiere complicado. Gracias, Prabhu. Marco, ¿vos querías decir algo? Sí, buenas. Gracias por la clase, Prabhu. Hermoso cierre de año. Varias cosas. No, yo quería preguntar esto de insistir con esto de, bueno, si ya llegamos a destino porque tomamos contacto con este conocimiento perfecto del Bhagavad Gita y bueno, también esto de que uno cuando es un buscador espiritual, entre comillas, y se hace preguntas existenciales, etcétera, y de pronto llega un punto donde parece como que se abre la puerta y ya está, digamos, el final del pasillo. Y si eso tiene que ver con esta instrucción de que uno es el alma espiritual, y a partir de que uno en la medida que sea comprende eso, eh, eh, el alma sola se orienta a Krishna. Eh, eh, Esa sería la pregunta, si entendiendo que uno es un alma espiritual, o en lo poco, lo mucho que lo puede entender, después solo queda, si uno profundizar eso, es entrar en ese proceso, es decir, como el comienzo, digamos, del proceso o de ese trabajo. Esa era la pregunta. Haribol, Prabhu, Marcos, reverencia. Entonces, nosotros, como dijimos, hay diferentes plataformas, como está la plataforma mental, la plataforma emocional y la plataforma espiritual. Entonces, en un momento empezamos a hacer este proceso desde tal vez lo sentimental, lo emocional, porque venimos sufriendo, venimos, entre comillas, escapando de ese mundo material, buscando un refugio. Después intentamos entender este proceso desde lo mental. Este proceso es sutil, es espiritual. Entonces, nosotros podemos utilizar el intelecto para obtener conocimiento. Y ese conocimiento nos ayudará a la comprensión de lo que es el proceso. Pero eso es teórico. Eso es jnana, obtención de conocimiento. Pero nos falta vijnana, la práctica. Entonces la práctica se hace con este cuerpo, porque es el medio que nos permite, pero quien se favorece de la práctica es el alma espiritual, no el cuerpo. Cuando en un momento empezamos a tener nuestras pequeñas revelaciones o nuestras pequeñas comprensiones de nuestra relación con Paramatma en el corazón, es ahí donde, decía en un punto, debemos desarrollar fe. Porque nos va a pasar que tengamos un contacto con lo divino. Entonces, lo voy a pensar, no, es mi imaginación. Esto que estoy sintiendo, esto que me está pasando, ¿es producto de qué? Porque trato de entenderlo desde la lógica, desde la razón de la mente. No se puede entender desde ese punto. Esto es sutil, de alma con superalma, ¿no? Entonces, cuando nos empiezan a pasar estas cosas en el proceso, hay dos caminos. O desarrollamos fe o dudamos. Por eso en un punto hablaba de, a veces dudamos que Krishna es el ser divino y que es Paramatma guiándonos
porque vimos. Estamos así controlados, o por Maya o por Krishna. Si estamos practicando servicio devocional, estamos guiados directamente por Krishna, pero como lo tenemos solamente en el plano mental y todavía no tenemos la realización en el corazón, no lo creemos. No, eso no es posible. Yo necesito algo más tangible, algo más, necesito pruebas. Pero no hay, no hay pruebas así materiales que yo pueda tocar, leer, agarrar. No lo puedo entender a través de mis sentidos materiales. Entonces como que no, parece que no lo puedo entender que sí exista. Pero Krishna nos dice también, y yo le pongo la figura del maestro espiritual para que externamente lo ayude. Bueno, pero tampoco voy a tener fe o tampoco voy a creer que esto es así. Entonces, en un punto, Srila Prabhupada nos explica, nosotros no somos gyanis, no somos solo buscadores de conocimiento. Nosotros somos bhakta yogas, devotos que practican bhakti, devoción. Entonces, el conocimiento que vamos adquiriendo es muy bueno, pero en un momento debemos apagar la mente y prender el corazón. Porque vemos que Srila Prabhupada siempre nos dice, como hoy vimos, estas impurezas se producen en el corazón, estos anartas, el canto del Mahamantra es para limpiar su corazón. Siempre se están refiriendo al corazón. El corazón es porque nosotros vivimos ahí, y ahí vive la superalma. Pero como no tenemos la realización, como decía antes, no lo podemos creer que sea así. Entonces, en un punto, conciencia de Krishna nos invita a soltar las riendas, que Krishna sea el áuriga, que Krishna dirija el carruaje de nuestra vida. Porque si nosotros queremos los resultados de la práctica, pero nosotros queremos llevar las riendas, no es posible. No le podemos decir, no, bueno, Krishna, o sí, ¿no? Pero Krishna, sé que yo voy a llevar la rienda porque sé lo que es mejor para mí. La Prabhupada nos explica, la persona no sabe ni siquiera lo que es mejor para sí mismo. El único que lo sabe es Krishna. Entonces no podemos dudar que Krishna nos va a dar lo mejor. Nosotros tratamos de entender a Krishna como un ser condicionado como nosotros. Pero Krishna no actúa desde esa posición. Krishna no vive en una dualidad como vivimos nosotros. Krishna es el ser supremo amoroso. Entonces, como en un momento decía, tenemos la solución, pero no la creemos posible. Tienen al Padre amoroso que los va a ayudar. No, pero a ver, no es como, hay un ejemplo muy lindo que dice Bhaktisunda Maharaj. Están gritando, ay, me estoy muriendo de hambre. Y hay una bandeja llena de prasadam, gigante, y siguen gritando, pero estoy muriendo de hambre. Pero ahí está, tome para allá. ¿No? Entonces, como que tenemos la oportunidad y la solución delante de nuestros ojos. Porque, como dijo la madre y como veníamos diciendo, ya hemos llegado al punto de nuestra búsqueda. Ahora es solo hacer el proceso. El proceso significa interiorizar el conocimiento. ¿No? Villana, a través de nuestra práctica y de nuestro conocimiento, Krishna se va a revelar. Eso es el secreto de esta práctica. No es que porque yo lea o nosotros leamos vamos a entender a Krishna. No. Yo leo y estudio y me preparo para que mi práctica tenga fundamentos en lo que me está pasando. Si no, estoy trabajando desde el sentimentalismo.
Pero si me está diciendo, esto es una ciencia espiritual para vos, así como nosotros estudiamos una carrera, en un momento tenemos que hacer un posgrado, una maestría, etc. Bueno, lo mismo. Para tener la maestría de ser almas espirituales, bueno, necesitamos de ese proceso. Bueno, entonces gracias a todos. Les leo una reflexión final. Y si Krishna sí lo quiere, si es su deseo, nos vamos a encontrar, ¿sí?, en algún momento para seguir con estas clases. Ha despertado en ti cierta consideración por Krishna y te has vuelto indiferente a todas las demás actividades. Te das cuenta de que todas las actividades de este mundo en última instancia producen los frutos de la miseria, el dolor, la aflicción, pero no puedes dominar la situación, no puedes abandonarlos por completo. ¿Qué debes hacer en ese momento? Debes hacer todo lo posible para adorar al Señor con amor. Con todo el afecto que puedas reunir, dirigirás tu atención hacia mí, Krishna. Alcanzarás una determinación más firme en la causa, la determinación de venir a mí. Esta debe ser tu actitud. Al mismo tiempo, te maltratarás a ti mismo, al grado más alto, más intenso. ¿Qué he hecho? Estoy tratando de alcanzar lo más puro de lo puro, pero cosas mundanas se han interpuesto en mi camino. Necesitarás pasar por estas circunstancias, a veces sin poder hacer nada, otras veces harás algo, te equivocarás, y luego vendrá una reacción cada vez mayor de dolor y arrepentimiento vendrá a ti. Continuarás así, pero nunca dejes de intentar seguir adelante. Cuando un niño comienza a caminar, a veces se cae, pero aún así se levanta con la ayuda del mismo suelo donde cae y comienza a caminar de nuevo. Luego vuelve a caer y nuevamente se levanta y comienza a caminar. Muy pronto descubrirás que todas esas malas tendencias han sido eliminadas, que se han ido, que han terminado. Después de una lucha, tendrán que retirarse si durante ese tiempo tienen una buena asociación. Los practicantes devocionales no deben abandonar, las prácticas devocionales no deben abandonarse ni aflojarse. Más bien, seguirán el sistema de prácticas con aún más atención. Y gradualmente un día descubrirán que a través de esta lucha, todas esas cosas se han retirado. Los enemigos han aceptado su derrota y se han ido. Te sentirás aliviado del campo de batalla. Cuando llegues a ver la presencia del Señor, cuando las nuevas del Señor lleguen y te rodeen desde todas las direcciones, todas las demás cosas desaparecerán. Todas esas cosas son extrañas después de todo. No tienen ningún derecho a un lugar en tu corazón o mente. Por lo tanto, tendrán que desaparecer. Tan amplio y extenso es el concepto de la fe. Krishna está allí. Los devotos están allí. Y no son producto de la imaginación. Son la realidad. Cuando llegues a comprender la realidad de la realidad, cuando entres en contacto con la verdadera posición del alma, de la superalma, con la conciencia de Krishna adecuada, todas las demás cosas desaparecerán. Pero no es muy fácil salir de su contacto. Así como se desarrolla la relación espiritual excluyendo el plano de la conciencia del cuerpo, la conciencia de la mente o la razón, que se aplican a la pérdida y la ganancia de este mundo transitorio, todo eso desaparecerá. No es tan fácil llegar allí.
en realidad es muy raro, pero estamos intentándolo. Shila Prabhupada aquí. Che. Bueno, muchas gracias, Prabhu, por la hermosa clase. Realmente es una clase que le dio un cierre sublime a todas estas clases que fue dando este año. Esperamos que Krishna mediante pueda volver a iniciar las clases el año que viene, en marzo, les vamos a estar avisando. Queremos agradecerles a todos por habernos acompañado y sus comentarios nos han nutrido, creo que nos hemos nutrido entre todos con las preguntas, los comentarios. Y bueno, les deseo que tengan una hermosa finalización del año, un mejor inicio de año en conciencia de Krishna. Haribol. Haribol.